Bendiciones, bendiciones para todos. Es el deseo de mi corazón. Que Dios te bendiga, bendiga tu vida, tu familia, todo lo que te ha dado, tus sueños, tu propósito, pero por sobre todo, bendiga tu vida espiritual, tu relación con Él. Hoy quiero compartir contigo esta breve reflexión que le puse como título El lugar correcto. Y es que venía en mi mente algo, y es que muchas veces la mayoría de nosotros, o casi todos, en algún momento de la vida, cuando estamos pasando por momentos de tristeza, tribulación, cuando necesitamos un consejo, cuando estamos allí queriendo tener una decisión porque no sabemos qué decisión vamos a tomar, muchas veces lo menos que hacemos es recurrir primero al lugar correcto, a la presencia de Dios. Primero llamamos a alguien o buscamos consejos, miramos en las redes, miramos videos, le preguntamos a todo el mundo. Y no es malo recibir consejo humano, no es malo ir a personas sabias, no es malo, ¿verdad? Ir a aquellos que quizás han pasado por lo mismo que nosotros o que vemos que han alcanzado lo que nosotros aún no. No es malo, pero el error está en buscar el consejo antes de ir a Dios, en buscarlo en los hombres o en cualquier otro medio. Porque entonces, ¿sabes qué? Nos frustramos, porque nadie tiene la respuesta exacta. Nadie entiende completamente, nadie puede ver lo que solo Dios ve. Nosotros como humanos vemos lo que está delante. Nosotros como humanos vemos las circunstancias que estamos atravesando. Nosotros como humanos vemos quizás las posibilidades que se pueden dar cuando nosotros tomamos cierta decisión a nuestro parecer para nuestro bien. Pero hoy Dios quiere recordarte algo. Y es que hay un lugar donde sí hay respuesta, y la respuesta perfecta, la respuesta correcta, la respuesta exacta que tú y yo necesitamos. Hay un lugar donde sí hay sanidad, hay un lugar donde sí hay paz real, hay un lugar donde hay revelación, y es en su presencia. La palabra de Dios, el Señor dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En Mateo 7, 7, 8. O sea, no es quizás recibas si pide. Dice, pedid y se os dará. Es garantizado que si uno va al Señor, Él siempre va a tener respuesta para nosotros. Jeremías 33, 3 dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que tú no esperas, cosas que tú no ves, cosas ni te imaginas. Dios las va a responder, Dios las va a traer, Dios las va a hacer ver cuando tú y yo clamamos a Él. Él no dijo, consulta a todos primero y después a mí. Él dijo, clama a mí. Y garantizada está la respuesta. Dice, y yo te responderé. No es quizás te responderé, yo te voy a responder. Aunque muchas veces la respuesta de Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos. Pero lo que sí es garantía es que es lo mejor. Y quiero que vayamos allí en la palabra de Dios a una historia que está en Segunda de Crónicas 16. Y es de un rey llamado Asa. Este rey es un rey que en sus primeros años él buscó a Dios. Él agradó a Dios y él siempre consultaba con Dios. Dios lo prosperó. Y en sus primeros años de reinado, que fueron muchos, pero en sus 35 primeros años, él estaba allí buscando siempre la consulta de Dios, y Dios le dio, dice la palabra de Dios, que en todos sus años Dios le dio paz, le daba victoria sobre sus enemigos. Pero un día vino un problema, vino una guerra, vino una amenaza, y el rey Asa hizo algo que nosotros muchas veces hacemos, y es que en vez de buscar a Dios, él buscó primero soluciones humanas. La palabra de Dios dice que él hizo alianza allí con el rey de Siria, y cuando él hizo esto, grave error, dice la palabra de Dios que vino allí el vidente y le dijo en 2 de Crónicas 16, 7, por cuanto te apoyaste en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el rey de Siria ha escapado de tus manos. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Dios no lo reprendió por pedir ayuda, Él lo reprendió por a quien acudió primero.
Y después de esto ocurre algo más fuerte todavía, y es que Asa, el rey, enfermó gravemente de los pies, lo dice ahí la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Dice en 2 Crónicas 16:12, pero en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y la Biblia no condena a los médicos para nada. Dios permite la ciencia para poder, ¿verdad?, ayudarnos muchas veces cuando estamos enfermos. Pero el problema no eran los médicos, el problema era el corazón. Él buscó todo menos a Dios. Y eso nos habla profundamente. Porque muchas veces buscamos primero psicología, amigos, redes, la lógica. Va a mostrar la lógica. Creemos que las cosas deben ser de esta manera porque es lo que siempre ha sucedido. Lo que hay que hacer es esto porque la lógica lo indica. Buscamos primero opiniones y Dios queda como la última opción. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios va por arriba, por encima y muchas veces totalmente contrario a la lógica humana. Dios no es la última opción, Él es el punto de partida. Y por eso es que en el Salmo 121, 1-2, el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él tenía la certeza, la seguridad que su socorro venía de Jehová y dijo, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando nuestra prioridad es buscar en la presencia de Dios la respuesta, Él se encarga de poner todo en orden. Él se encarga de darnos la sabiduría para tomar la decisión correcta. Y muchas veces cuando Él no dice nada, Él nos está diciendo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Déjame a mí trabajar y yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Por qué nos cuesta tanto buscar primero a Dios? ¿Y sabe por qué? Porque la presencia de Dios requiere algo que muchas veces evitamos y es que nos detengamos, que nos quedemos quietos, que paremos de hacer, que lo dejemos a Él obrar, que nos quedemos tranquilos escuchando su orientación, que nos quedemos en espera para que Él nos oriente qué debemos hacer. Y nosotros estamos acostumbrados y queremos que las cosas sean rápidas, que las soluciones sean ya. Pero Dios no obra de esa manera, porque Dios no solo da respuestas, Él transforma el corazón para poder sostener la respuesta. A Dios le interesa más trabajar en nuestro interior, prepararnos para aquello que nos va a dar. A Dios le interesa más transformar nuestra vida para que seamos mejores como seres humanos, como hijos, como esposo, como esposa, como madres, como seres sociales. Le importa más nuestro interior que lo que vayamos a recibir, que lo que vayamos a hacer. Por eso, muchas veces la respuesta toma tiempo, porque Él está preparando cosas, Él está haciendo ajustes para darnos la respuesta. A veces decimos, Señor, respóndeme. Señor, es que yo necesito la respuesta ya. Pero Él guarda silencio. ¿Y sabes qué? El silencio de Dios no es ausencia de que está prestándonos atención. No es que nos está ignorando. No es que no le interesa lo que le estamos pidiendo. No. Por eso la palabra de Dios dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Porque en su silencio Él está diciendo, espera, confía. Yo estoy obrando. No es el tiempo todavía. Esa no es la puerta correcta. Te estoy protegiendo. Y muchas de las decisiones que hoy, ¿verdad?, que tomamos en algún día, muchas de las decisiones que hoy nos duelen, fueron decisiones tomadas sin buscar primero la respuesta, el consejo en Dios. Pero cuando entras a su presencia, cuando entramos al lugar correcto, a su presencia, algo ocurre. Y es que recibimos discernimiento. Recibimos paz antes de tener la respuesta. Recibimos dirección sin tener confusión, porque esa paz nos dice, este es el camino. Por eso es tan necesario esperar en Él. Proverbios 3, 5, 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No dice, Él eliminará todos los problemas. Dice, enderezará tu camino. Eso significa, te evitará caminos que parecen buenos, pero terminan en dolor. Y aun cuando Dios no hable de manera audible, que podamos escucharle, siempre le está diciendo algo. Isaías 30, 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él.
Dios no deja a sus hijos sin dirección nunca. Él siempre te va a responder, siempre, aún en su silencio. Está diciendo, quédate quieto, escúchame, quédate tranquilo y espera. Por eso, hoy Dios te está invitando a cambiar el orden. Antes de consultar, antes de decidir, antes de responder, antes de reaccionar, antes de tomar una decisión, entra primero a su presencia, porque en su presencia no solo hay respuesta, dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En la presencia de Dios hay paz, pero en su presencia hay revelación. Y cuando Dios te habla, desaparece la ansiedad. ¿Nunca te ha pasado que cuando has recibido una respuesta de parte de Dios, aunque aún no has visto con tus ojos, ¿verdad?, aquello que le estás pidiendo, pero el hecho de que Él te habló, el hecho de que Él se reveló a tu vida, trajo una tranquilidad, trajo una paz inexplicable y simplemente tú y yo descansamos en Él. Es precioso. En el Salmo 62:5, el salmista dijo, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Hoy vamos a decirle, Señor, reconocemos que muchas veces hemos buscado en todos lados, menos en ti. Hemos ido con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia lógica, tomando acción sin preguntarte a ti primero. Hemos corrido a personas, opiniones, a todo. Sin embargo, hoy pedimos perdón por tenerte como quizás la última opción, cuando tú eres la única fuente verdadera de dirección, el que lo sabes todo, el que nos ama como nadie, el que ves el presente pero también ves el futuro. Enséñanos a detenernos, a callar la mente, enséñanos a esperar en ti. Hoy, danos un corazón que te busque a ti primero, antes de hacer cualquier cosa. Y cuando guardes silencio y no nos digas nada, ayúdanos a confiar. Porque creemos hoy que tu silencio no es abandono, es preparación. Tu silencio es protección. Tu silencio también nos habla. Háblanos, Señor, y danos sensibilidad espiritual para poder escucharte. Pon paz donde hay ansiedad y luz donde hay confusión. Y dirección donde hay incertidumbre. Decláranos que hoy, Señor, y todos los días, tú cuidas de nosotros. Por tanto, no iremos primero al mundo, no iremos primero a buscar dirección en las personas, iremos primero a tu presencia, en el nombre de Jesús. Y hoy quiero animarte a esto. Quizás estás pasando por un momento en que estás necesitando dirección de Dios. Estás pasando por un momento de enfermedad. Y claro, puedes ir a acudir al médico, pero primero acude al Señor para que Él tome control de los médicos, tome control del tratamiento, tome control de todas las cosas que van a ocurrir en tu vida. Porque si ponemos a Dios primero, Él se encarga de todo. Hoy vamos a correr al Señor, vamos a ir al lugar correcto, que allí está todo lo que nosotros necesitamos. Dios te bendiga.